docente en la Universidad de Massachusetts, autora de varias publicaciones sobre abuso sexual infantil, y les voy anunciando que el libro que están viendo también, ella es la autora. Su último libro que nos ha traído es Invisible Change, o sea, cambios invisibles. También, como ahora nos va a exponer, es expositora en Estados Unidos y Latinoamérica. Bien, el tema a tratar es el control coercitivo en la violencia contra las mujeres. Ella nos va a enfocar cómo esa fuerza, ese control que se ejerce en la relación interpersonal, que intimida a veces, que significa el abuso de autoridad, ¿no? Y que sucede en la relación de pareja, en la relación contra la mujer, cómo ese control está, digamos, también realizando o yo diría causando esa violencia contra la mujer. Ustedes, los que hacen pericias, los que hacemos pericias psicológicas, los peritos, tenemos una ley en el Perú, la ley 30364, la ley de violencia para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Y dentro de esta ley tenemos varios tipos: la violencia física, la psicológica, la sexual, y ahora también se agregó la económica con esta ley. Entonces nos va a enfocar, aunque ella me dice que va un poquito más allá, lo relacionado principalmente a la violencia psicológica, con tendencia a controlar, a aislar, ¿no? A maltratar, a avergonzar a la mujer, lo cual debemos erradicar. Yo creo que nosotros tenemos en ese sentido la responsabilidad. Muy bien, presento entonces a nuestra ponente, la doctora Lisa Aronson, para que pido un caluroso aplauso de bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Ada, y quería agradecer al decano y sobre todo a todos ustedes que vinieron aquí y que se interesan con este tema. Entonces, el contenido de lo que vamos a hablar es fuerte para cualquier persona, y sobre todo para personas que han presenciado la violencia entre pareja, o en sus vidas personales o en las vidas de sus mamás o de otros seres queridos. Entonces quería advertirles acerca de eso y también pedirles para cuidarse si quieren salir un momento, beber agua, respirar fondo o lo que sea, para poder seguir escuchando y participando. Y vamos a dejar tiempo al final para sus preguntas, sus comentarios y sus críticas también, porque me interesa lo que opinan ustedes. Entonces, el programa para la hora y poco que tenemos es, voy a diferenciar entre el control coercitivo de violencia doméstica y la violencia psicológica, que la doctora Ada comentó que ustedes tienen en sus leyes. Hay una ley contra la violencia psicológica como parte de violencia doméstica. El control coercitivo naturalmente es relacionado, pero no es igual. Vamos a hablar de las tácticas del control coercitivo, los efectos en las víctimas, la importancia del género en el control coercitivo, porque sí existen situaciones en que mujeres dominan a sus parejas, hombres, pero mayormente estamos hablando de hombres dominando a mujeres, y vamos a hablar del porqué de eso y algunas respuestas legales que tienen por el mundo. Inglaterra en este momento es el país más avanzado en legislar sobre el control coercitivo, y les voy a hablar acerca de cómo es y algunos casos específicos. Así que vamos a tener una hora pequeña. Ustedes levanten la mano, por favor, si conocen a alguien que fue controlado por su pareja. ¿Conocen a alguien en esta situación? Casi todos. No me importa si sacan una foto o dos de algo aquí, pero preferiría que no filmaran y que no saquen fotos de todos los diapositivos. Gracias. Ahora, ¿conocen a alguien que fue dominado por su pareja?
que va más allá de ser controlado de vez en cuando. ¿Alguien conoce a alguien que fue completamente dominado por eso? También mucha gente conoce. Entonces, ustedes saben de lo que estamos hablando. Quería agradecer a Evan Stark. Evan Stark es un doctor de trabajo social que pasó 20 años escribiendo el libro que ven ahí. Es el primer libro sobre el control coercitivo y el concepto originalmente viene de estudios de prisioneros de guerra y de personas en juntas. Pero él amplió el uso de ese término para hablar acerca de control en relaciones íntimas. Él se ha vuelto muy buen amigo, es súper generoso con su trabajo. Recomiendo el libro, pero el libro es muy denso y un poco difícil. Tiene un vocabulario muy avanzado y el libro es un poco difícil de accesar. Entonces, después de leer este libro, mi meta fue escribir un libro que fuese más accesible a la gente, las personas victimizadas, a policías, a personas que trabajan con víctimas, y por eso escribí este libro que está siendo en este momento traducido al español, pero todavía no ha salido. Espero poder venir el año que viene con el libro en español. Entonces, ¿cuán común es el control coercitivo? No tengo cifras sobre el Perú, pero en los Estados Unidos entre 20 y 30% de casos de violencia doméstica son como la ley sugiere, son incidentes de violencia puntuales para imponer sumisión en algún momento. Eso es, las leyes por lo general, por el mundo de violencia doméstica, son adaptadas de leyes que eran para agresión en un bar o agresión por la calle. Eso es, se estudia qué pasó en el incidente. Pero los que trabajamos en este campo sabemos que la violencia doméstica por lo general no es así. En desde 60 hasta 80% de los casos no estamos hablando de incidentes puntuales, estamos hablando de todo un contexto y una historia de control. Y dentro de esa historia de control, la violencia física forma una parte. ¿Me explico? Entonces, el agresor usa muchas tácticas para controlar a su pareja, y de esas tácticas vamos a hablar. Entonces, el modelo de la violencia doméstica es un modelo de que la violencia de pareja o la violencia doméstica son episodios de violencia. Es la definición. El control coercitivo es distinto. Es la idea de que hay todo un universo de comportamientos de control y entre ellos están los episodios de violencia, pero solo forman parte de todo el panorama, ¿me entienden? Y vamos a hablar de en qué más consiste el control coercitivo. Entonces, y vamos a hablar con pormenores acerca de cada una de esas cosas. Consiste en aislar, en degradar, en coerción sexual, en agredir físicamente muchas veces, pero ni siempre. Intimidar, el acecho o el acoso, manipular, el abuso económico, castigar, regular las actividades diarias y controlar a través de los niños. Todos de ustedes deberían de tener una hoja que tiene esta imagen y si no lo tienen, a lo mejor están fotocopiándola. Entonces, el control coercitivo es el tormento entre los incidentes de violencia física graves. Entonces, si, por ejemplo, un marido da un murro en la cara de una mujer y le parte la nariz el 1 de enero, y después el 8 de agosto le da un puntapié y le deja con un morretón grande, no es que no haya pasado nada entre el 1 de enero y en agosto, han pasado muchas cosas, físicas y no físicas. Entonces, el concepto del control coercitivo conecta todos esos otros comportamientos. Si hay algo que no entienden, por favor, levanten la mano y voy a tratar de explicar mejor. Entonces, ¿cuál es la diferencia
diferencia entre el abuso o la violencia psicológica y el control coercitivo. El abuso psicológico puede ser un incidente o más de un incidente. Entonces, si una persona grita y humilla a su pareja una vez, es un abuso psicológico. Puede ser continuo o puede ser solo de vez en cuando, una vez por año, abusa psicológicamente a su pareja. El control coercitivo es como más amplio. Es una estrategia compuesta por incidentes múltiples de tipos variados. Entonces no es solo insultar, es insultar y humillar y manipular. Son varios tipos de violencia psicológica y económica y sexual y física. Ocurre con el transcurso del tiempo. El contexto y la historia importan. Entonces, realmente no sé mucho acerca de ustedes, si trabajan en clínicas, si trabajan en policías, si en comunidades, si son estudiantes o todo, en medicina. Pero en todos esos contextos, el contexto en que sufre la víctima, en que vive la víctima y su historia, toda la historia de la relación importa, no es solo el incidente que ocurrió el jueves. Y la víctima está atrapada y privada de recursos necesarios para salirse. Entonces muchas veces la gente se pregunta, pero ¿por qué no se fue ella? Y es que la relación le ha deprivado de la puerta de salida. O muchas veces ella ha tratado de salir, pero no puede porque el compañero no le deja. Entonces, el control coercitivo es una estrategia que alguna gente usa para dominar a sus parejas íntimas y conservar sus privilegios, mediante el miedo, la dependencia y la privación de libertad. Hoy vamos a hablar acerca del control coercitivo en relaciones íntimas, de pareja, pero también puede ocurrir hacia los niños, ancianos y personas con discapacidades. También se encuentra a veces en el trabajo, pero la situación de la pareja íntima es un poco distinta porque son 24 horas al día, 7 días por semana muchas veces. También la relación íntima tiene toda la esperanza de la víctima, tiene mucha importancia en su vida y por eso tiene un peso especial. También hay control coercitivo entre parejas del mismo sexo. Se ve mucho en familias militares y, como les he dicho, ocurre de mujeres hacia hombres, pero es lo más común es el contrario. Y resta decir que la mayoría de los hombres nunca tratarían así a una mujer. Así que los hombres que están aquí, si no son controladores, no estoy hablando de ustedes. Pueden estar descansados. Entonces vamos a empezar hablando de cómo comienzan estas relaciones. Normalmente, a veces sí, pero normalmente no comienzan con control, no comienzan con abuso, comienzan con actos de amor y pueden ser muy, muy románticos. Entonces es como una luz de escenario. El abusador, el agresor, mira a su nueva pareja con tanto amor, con tanto cariño. Muchas veces las personas que después se vuelven víctimas dicen, pero nadie me ha tratado así, nadie me ha hablado así. Quiere monopolizar todo su tiempo, quiere estar solo con ella. No quiere nadie más en su vida sino ella. Quiere saber todo acerca de ella. Entonces, en el principio puede ser muy, muy romántico y es fácil uno quedarse atrapada en eso. Es parte de la historia del romance que hemos visto todas nuestras vidas. El problema es con el tiempo, esa luz que era tan grande y tan buena, que iluminaba a la persona, que se apasionaba por la persona que después se vuelve agresor, con el tiempo esa luz no es ya tan amplia, es muy enfocada y ella tiene que hacer lo posible para beneficiar de esa luz, para tratar de nuevo de recibir ese amor que era tan fuerte en el principio, que era tan bueno en el principio, y parece que ella no puede, ella trata de controlar sus comportamientos, trata de hacer todo para agradar
al abusador, pero no, es muy difícil. Entonces ella se distorsiona tratando de poder agradar a él, de complacer a él. Hay unos asientos aquí enfrente si quieren, y hay dos aquí también. Es una estrategia por parte de los abusadores. Usan el amor para controlar a su pareja y mantener su pareja dentro de la relación. Entonces, por ejemplo, si ella decide que quiere irse, es en ese momento que él aparece con flores, o muestra las fotos de la boda, o habla de los niños, o vamos de vacaciones querida. Es una estrategia que usa, es una arma más que tiene los actos de amor. Y una vez que las personas victimizadas empiezan a ver los actos de amor como armas, entonces muchas veces consiguen liberarse, consiguen salir. Cuando ya no perciben, cuando entienden que esos actos no son sinceros, son una arma de control. Bueno, tengo tanto que decir, pero falta tiempo. Okay. Y si estamos trabajando con una persona victimizada, creo que tenemos que reconocer que ella puede ver el amor como un amor de por vida, un amor como ningún otro amor. Tenemos que reconocer lo bueno de la relación, porque decimos que no, que es un monstruo, que no hay nada de valor en la relación. Entonces ella siente, pero tú no sabes cómo es bueno cuando es buena la relación, cuando es buena. Entonces hay que dejarla hablar de todo lado de la relación, lo bueno y lo malo. Hablan de un ciclo de violencia. Yo creo que no es un ciclo, es una táctica. Es un poco distinto. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del control coercitivo? El aislar a la pareja, separar de las amistades. Puede ser, querida, no vamos a salir con los amigos, vamos a salir solo los dos, o vamos a quedarnos en casa solo los dos. Realmente no me gusta tu hermana, no quiero pasar tiempo con tus padres. No vamos a la fiesta, no vamos a celebrar las Navidades con nadie más, solo nosotros. Y al principio, a veces parece bonito, pero con tiempo la mujer, la persona victimizada, voy a decir mujer, pero podría ser hombre también, está cada vez más aislada, no tiene nadie más con quien hablar, pierde confianza porque el abusador le está insultando y a la vez no tiene otras fuentes de apoyo. Todos estamos de alguna forma siempre mirando a la gente que nos rodea y mirando quién soy yo. ¿Cómo sé quién soy yo? Sé quién soy yo porque miro las caras de las personas que me rodean. Si me miran con respeto, si me miran con amor, si me miran con interés, si me miran no sé, con cualquier otra cosa, eso me da una idea de quién soy. Pero cuando una persona está muy aislada y solo mira la cara del abusador, entonces acabo por tener un bajo autoestima, ¿sí? Muchas veces el agresor estropea las amistades que tiene, estropea la reputación. Por ejemplo, cuando llegan las amigas, él se emborracha y ella se queda con vergüenza. Entonces ella deja de invitar a las amigas a casa. O él hace correr bochinche. ¿Ustedes dicen bochinche? ¿No? Chisme sobre ella. Entonces, o sobre los amigos o sobre las amigas. Entonces crea separaciones entre su pareja y el mundo social. A veces el aislamiento es disfrazado de preocupación. Entonces, por ejemplo, una mujer estudiaba y él dice, querida, no quiero que estudies porque no quiero que vengas muy tarde a casa. O te voy a siempre llevar al trabajo y te voy a buscar en el trabajo porque me preocupo contigo. Bueno, ¿es preocupación o es el control? Porque si él está con ella siempre,
es que ella no tiene libertad de hablar con alguien más. Te quiero acompañar siempre al supermercado. Eso para muchas mujeres es una novedad. Un hombre que realmente quiere ayudar, ¿no? Pero ella después se da cuenta que no tiene la libertad de ir a ninguna parte sola y está aislada. El abuso económico aparece de muchas formas. No la deja trabajar o le obliga a entregar sus salarios si ella trabaja. Limita su acceso al dinero. Mismo si es ella que está ganando la plata o una parte de la plata, ella no tiene acceso al dinero. Se casan o se juntan y de repente todo el dinero de la víctima va a la cuenta del hombre. O tienen una cuenta los dos en conjunto, pero ella no, si ella toca el dinero, entonces hay problemas en casa. Usa dinero para premiar y castigar. Trabajé en el caso de una señora que en conjunto con el marido tenían un lugar donde se vendían carros usados. Tenían millones de dólares, ganaban muy muy bien. Si ella se portaba bien, según decía él le dejaba usar un auto nuevo. Eso fue en Texas, donde hacía mucho calor. Pero si ella enojaba a él, cuando enojaba a él le daba un carro sin aire acondicionado, un carro en muy mal estado. Entonces era una manera de premiar o castigar. Y he visto eso fue un ejemplo muy claro y extremo, pero he visto eso mucho en relaciones. No debía de haber premios ni castigos en relaciones. Arruina su reputación financiera o su crédito. Eso he visto muchas veces. Entonces se juntan y él empieza a abrir cuentas en el nombre de la pareja, y si ella algún día quiere separarse, ella no puede obtener crédito como para abrir una cuenta bancaria o tener tarjeta de crédito o tener un apartamento en su nombre. Le roba directamente, le roba joyas, le roba lo que fuera. Ella paga para la educación, el coche, el hogar o para montar un negocio, y el abusador promete devolverle la plata, pero no lo hace. Y después del divorcio, el agresor hace lo posible para arruinarla financieramente, que no es inevitable con el divorcio, pero es un tipo de abuso. También hay el ciberabuso, estropeando la reputación con fotos que ella haya dado. Yo siempre digo a todo grupo con quien hablo, no importa cuán bella o bello usted es, no le da a nadie una foto desnudo, no hace falta. Una foto de la cara está bien, pero hay mucho control usando fotos o videos de mujeres desnudas. Y claro, a veces sacan las fotos sin permiso también. Pero hay muchas mujeres jóvenes también que son muy controladas por eso, que han dado una foto desnuda a su novio y su novio dice, si tú haces tal cosa o no haces tal cosa, voy a distribuir en el colegio entero. Y el ciberacoso, siguiendo los pasos de alguien a través del computador, del internet. Manipular, hay muchas maneras de manipular, incluyendo mentir acerca de quién es, mismo a veces su nombre, su identidad, dónde vive, su historia de relaciones, de qué trabaja. El castigo del silencio hostil. ¿Ustedes conocen eso? Que no le habla durante horas o días o meses. La ley del hielo lo llaman aquí. Y algunas personas victimizadas me han hablado de cuán difícil es cuando su pareja le trata como si fuera fantasma. Ella sigue a veces preparando comida, lavando la ropa, hasta dando sexo, y él le trata como si no existiera. Están buscando sillas, creo.
Otra manera de manipular a una persona es aprovechando de su posesión o sus conocimientos especiales. Entonces se ve eso, por ejemplo, con policías que son abusadores o con abogados que son abusadores y saben exactamente a dónde pueden ir y no tener problemas legales. He visto con un psiquiatra que daba drogas a su pareja para controlarla y manipularla. Hay juegos psicológicos y emocionales. Falta de privacidad es muy común. Hablé con una abogada que fue abusada, controlada por su esposo. El esposo no le dejaba ni cerrar la puerta cuando ella usaba el baño. Ella ganaba todo el dinero de la casa, pero él no quería darle ni nada suyo. Entonces cuando ellos salían a comer, por ejemplo, con amigos o cuando invitaban amigos a casa, él solo le dejaba poner una copa de vino para los dos, una copa de agua para los dos. Y los otros decían, ay, pero qué románticos ustedes son. Después de tener 3 hijos y 10 años juntos, ahí todavía toman vino de la misma copa. Pero no, es que él no le dejaba controlar su espacio a ella. Y eso es muy común, esta falta de privacidad. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de controlar a alguien así, de esta forma? Es de darle la impresión que no controla nada en su vida. Hasta la copa que usa es gracias a él. ¿Me explico? ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Hay pruebas de lealtad. Por ejemplo, una persona victimizada pregunta a su esposo, o dice a su esposo, quería ver a mi hermana el sábado. Y él dice, bueno, haz lo que tú quieras. Entonces el sábado por la tarde ella visita a su hermana, regresa a casa muy feliz y el marido no está o está muy enojado. Y cuando ella habla con él dice, pero tú me dijiste que sí podía ver a mi hermana. Y él dice, no, yo dije que tú debías de hacer lo que tú quieras. Y es evidente que prefieres tu hermana a mí. Entonces todo es una prueba de lealtad. En todo momento ella tiene que mostrar que quiere más a él que cualquier persona. Entonces ella está atrapada y ella acaba por aislarse a sí misma, porque no vale la pena. No vale la pena visitar a la hermana si va a regañar cuando ella llega a casa. Entonces ahí acaba por encerrarse en casa, acaba por tener una vida muy pequeña. ¿Ustedes conocen la palabra gaslighting? Está muy como de moda en los Estados Unidos. Se lo está hablando mucho en los Estados Unidos ahora porque nuestro presidente lo hace. Dice una cosa que contradice la realidad. Eso es gaslighting. Entonces, en relaciones de control positivo eso también existe. Por ejemplo, una mujer que yo conocí, el marido le sacaba medicina. Ella tomaba medicina para la depresión y él le sacaba pastillas de su frasco. Y entonces ella decía, pero ¿dónde están mis pastillas? Y él dijo, tú debes de haber tomado más que lo que tú pensabas. Otro que escondía documentos, que ella había guardado documentos de la familia, pasaportes, etcétera, en un lugar específico, y él escondía en otro lugar y decía, pero tú eres loca, no consigues recordarte de dónde están las cosas. Entonces el efecto de eso todo es de uno pensar que está realmente volviéndose loca. Es muy perturbante y muy común. El control milimétrico diario y reglas sobre qué debía de hacer y no hacer. Tratar de controlar el tiempo todo a la pareja. Hay reglas sobre la ropa, higiene, lo que come, con quién habla, cómo habla, el aseo de la casa, el uso del internet, amistades y reglas sobre el sexo. Les voy a dar algunos ejemplos. Una mujer con quien yo trabajé, su marido le dejaba usar 10 hojitas de papel higiénico por día. Le contaba las hojas de papel higiénico.
si se portaba bien, él le daba un poquito más. Ahora uno tiene que pensar, pero ¿para qué? ¿Para qué alguien haría una cosa tan loca así? Pero era para controlar todo aspecto de su vida. Ella no se sentía libre de tomar ninguna decisión acerca de su vida. Una vez estuve dando una presentación sobre eso a un grupo de, en los Estados Unidos, y había una señora joven que contó que ella vivía con su marido en un base militar, él era militar, y él no le dejaba salir de casa si no estuviese con él o con los chicos. Entonces, si no estuviese acompañada, no tenía permiso para salir de casa. Y como en esas bases militares todos saben lo que está pasando en toda casa, ella no podía hacer a escondidas, ella tenía que obedecerle. Y cuando él salió con ella, le obligaba a ponerse ropa muy sexy, muy desbordada, minifalda, las uñas en un color específico, etc. Y ella no se sentía cómoda en esa ropa, pero su marido le obligaba a vestirse así. Y andaban en la base militar así, de brazo en brazo, y ella nos dijo al grupo que creía que tenía dos propósitos. Primero, porque él estaba muy orgulloso de tener una mujer así, de bonita, en su brazo. Pero el otro propósito es que las mujeres que estaban, qué alivio, las mujeres que estaban en la base resentían a ella. Decían, pero ¿quién es ella que se vista así? Y no querían ser su amiga. Entonces ella estaba muy aislada en la base por tener que vestirse así. He escuchado cosas que parecen imposibles del control de la vida de la persona. Que tiene, en un caso en el que trabajé hace poco, el hombre, al marido no le gustaba la manera en que estaban los pies de la señora cuando veía tele. Ella tenía los pies así, él quería que ella siempre mantuviese los pies así cuando tenía los pies para arriba y veía tele. Otros que no querían que la mujer durmiese de lado, solo de espalda, pero un control terrible. A veces hay reglas imposibles, como por ejemplo, no te voy a contar lo que quiero para comer, pero quiero que tú siempre me prepares lo que yo quiero. Bueno, es imposible. Hay reglas que parecen ser neutras, pero que favorecen al abusador. Por ejemplo, vamos siempre a hacer lo mejor para la otra persona. Entonces, si ella trata de hacer algo de independiente, le acusa de haber sido egoísta. Pero si él hace lo que él quiere y ella dice, pero no, tú dijiste que ibas a poner mis necesidades primero, él regaña a ella y ahí no va a ninguna parte. El acoso es una serie de actos dirigidos a una persona específica, intencionados a intimidar. Pasa dentro y fuera de las relaciones íntimas. Entonces, el acoso, pensamos mucho en el acoso como algo que pasa después de una relación, pero también dentro de la relación. Por ejemplo, si ella no puede ir al baño, no tiene privacidad para ir al baño. Si está siempre acompañándola a todos lados, no le da la libertad de hablar con quien quiera, es un tipo de acoso. El acoso normalmente invade varias partes de la vida. Entonces el abusador le sigue al trabajo, le llama a cada rato en el trabajo, le manda textos todo el día, constantemente, y ella tiene que responder de inmediato a los textos. Pasa cuando ella visita a su familia, pasa en el barrio. Ella no tiene libertad de movimiento. Insistir en estar siempre presente con ella es un tipo de acoso. Revisar el computador, el teléfono, el coche, ropa, recibos, el GPS, para ver dónde ella ha estado, también es acoso. El acoso es variable e imprescindible.
Después de separarse, a veces hay acoso y para. Y la víctima se siente un poco aliviada. Bueno, ya no tengo que tolerar eso. Y 6 meses después o 1 año después empieza de nuevo. Hay abusadores que 2, 5, 10 años después de separarse de una mujer, cuando están en una nueva relación y tienen una nueva familia, siguen acosando a su expareja. A veces se sigue a una persona a través de terceros, de preguntar, ¿has visto a mi esposa? ¿O sabe dónde está mi novia? Eso pasa mucho con jóvenes que mandan textos a 40 personas al tiro. ¿Sabe dónde está Julieta? Y pueden controlar sus movimientos así. Degradar. Varios tipos de degradar a una persona: menospreciar, no dar importancia a lo que es importante para ellas, criticar constantemente, humillar y degradar también en actos sexuales. La degradación no es grosería cotidiana. Mucha gente alguna vez dice cosas que no debía a su pareja, ¿no es cierto? Nadie aquí, seguramente. Pero a veces otra gente, cuando se enoja, dice cosas que no debían a su pareja. Eso es parte de la vida. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho más fuerte y mucho más serio. Ella es vulnerable porque está aislada. Entonces, si tengo una pelea con mi compañero, claro que no me gusta, pero tengo más contacto con más gente, entonces estoy fuerte. Pero si una persona está extremadamente aislada, entonces toca mucho más profundamente. Es unidireccional en el control coercitivo, entonces no es que una pareja se enoje y los dos se insultan, sino que es una persona que critica, menosprecia a la otra. Puede ser muy severa o muy frecuente, o los dos, entonces no son cosas casuales, son cosas que realmente duelen y la intención es lastimar. Y el abusador, el agresor no solo usa cuando está enojado, lo usa para reprimir conflicto y restringir a la otra persona. No sé si ustedes han visto degradación extrema, voy a dar unos ejemplos de eso, son perturbantes. Mujeres enjauladas o encadenadas, obligadas a usar collar de perro, orinar o escupir encima de la pareja, forzadas a comer sin las manos como animal, prohibidas de hablar en público, obligadas a mirar hacia abajo, etcétera, etcétera. Desafortunadamente hay muchos ejemplos. Y también agresores usan a los niños como manera de controlar a las mamás. Por ejemplo, separando a las mamás de sus hijos, obligándola a trabajar un turno, por ejemplo, en que no está en casa, para que no esté en casa en la misma hora que los niños. Interferir con la autoridad de la mamá. Entonces la mamá dice, no puedes ver tele hasta acabar tu tarea, y el agresor dice, haz lo que tú quieras. Y entonces los niños acaban por saber que la única autoridad real en la casa es el papá. Controlarla amenazando el bienestar de los hijos. Si tú no haces tal cosa, entonces no voy a hacer tal cosa para los hijos. No les voy a pagar la escuela, no les voy a pagar el uniforme, no les voy a comprar los libros que necesitan. Abusar sexualmente o físicamente de los niños para controlar a la mujer. Eso está pasando en un caso que estoy trabajando en este momento. El ex marido tiene derecho a visitas con los niños y ella está muy preocupada porque los niños son muy pequeños y él ha sido físicamente agresivo con los niños en el pasado y ella cree que va a pasar de nuevo como manera de agredirle a ella, que es realmente su mayor interés.
amenazar como custodia de los niños o huirse con ellos. También es muy común. Obligar a los niños a espiar a la mamá o a atormentarla. ¿Dónde estuvo tu mamá hoy? ¿Con quién habló cuando estuvo en el supermercado? ¿Ha hablado con el vecino? También lo que llamamos abuso legal. Perdona tantas palabras aquí. Acciones legales intencionadas a ejercer el poder, forzar contacto y presionar financieramente a la pareja o expareja. Provoca estrés constante por tener que contratar a abogados, volver al tribunal, sacar tiempo del trabajo, coordinar el transporte y cuidar de los niños y enfrentar de cara a cara al abusador. En resumen, básicamente esos son los casos en que usan los tribunales después de la separación o del divorcio como arma para controlar y hacer sufrir a la expareja. Hacen denuncias falsas de abuso. Entonces, no sé si pasa aquí, que agresores llaman a los servicios de protección de niños o llaman a la policía y dicen que la mujer ha abusado de los niños cuando no ha sido así. Hacen luchas para la custodia o propiedad con el propósito de herir a la mamá. Desafortunadamente, muchas veces niños se modelan en hombres abusadores y niñas en mujeres victimizadas. Quiero decir, niños que crecen en casas donde hay violencia doméstica. Pero quiero decirles también que algunos de los que luchan más para la liberación de la mujer y en contra de la violencia a las mujeres son hombres que crecieron en familias con violencia doméstica, que han jurado nunca repetirlo y nunca dejar a nadie repetirlo. Entonces eso también es muy común. Pero es muy triste que a veces veo una señora que ha hecho todo para separarse de un marido o un compañero abusivo, llega a su independencia con sus hijos y uno de los hijos acaba por empezar a abusar de ella. Otra táctica, intimidad. Varias maneras de intimidar: pisando fuerte, dando portazos, amenazas verbales, tirar objetos, lesionar a mascotas, manejar rápido, romper objetos. Normalmente, mismo si está muy borracho, no rompe sus objetos, solo rompe los objetos de su víctima. Entonces, no es que haya perdido control por completo, ha tenido control suficiente para solo romper las cosas de la pareja. ¿Y eso qué? Provoca miedo, todos esos actos provocan miedo. También agresión física, como cabe en el control coercitivo. Muchas veces los actos agresivos son leves pero frecuentes. Empujar, dar una cachetada, agarrar. Entonces no son necesariamente actos que la víctima reportaría a las autoridades, porque no parecen ser suficientemente importantes, pero son constantes. 95% de los incidentes agresivos en una situación de violencia doméstica son de tipo leve. Entonces, por ejemplo, si algunos de ustedes en su trabajo entrevistan a mujeres víctimas de violencia doméstica y preguntan qué ha hecho, ella va a hablar acerca de los incidentes más graves. Pero si tienen una lista detallada de otros posibles tipos de violencia, ¿alguna vez te ha empujado? Ah, sí, claro, me empuja casi todos los días. Me empuja para salir de la cama. ¿Te ha mandado agua a la cara? Sí, me manda agua a la cara cuando está enojado conmigo. ¿Te ha mandado café? Sí, me manda café también cuando está enojado conmigo. ¿Te ha roto tu ropa? Sí, ha roto mi ropa. Entonces hay toda una serie de cosas que ella ni menciona porque no parecen ser importantes, pero forman parte de la agresión física.
En 40% de las parejas con violencia doméstica, el abusador agrede físicamente a su pareja varias veces a la semana o al día. Entonces es un abuso constante. Coerción sexual y degradación, sexo por pedido. Entonces hay una regla, el abusador ha establecido una regla y cuando él quiere sexo, ella tiene que dárselo. Y usa nombres groseros para hablar de su pareja, empuja a la pareja para tener sexo con otros. Eso puede ser contradictorio, un hombre sumamente celoso que obliga a la compañera a tener sexo con otros, pero si él está controlándolo, no le importa. Sexo forzado, violación, es una indicación es una de las indicaciones de un posible homicidio, es sexo físicamente forzado. Obligarla a aceptar sus múltiples parejas, obligarla a exhibirse o prostituirse, actos dolorosos o humillantes. Una mujer con quien yo trabajé dijo que, bueno, ella era virgen cuando se casó, era joven y virgen, y siempre le hacía sexo de una forma que dolía. Y eso pasó durante años, y al final ella una vez habló con un ginecólogo y cuando describió lo que pasaba, ella se dio cuenta de que el marido lo hacía de propósito, porque él no quería que ella tuviera ganas de hacer el amor con nadie más. Entonces él pensó que dándole la idea de que el sexo era siempre doloroso, iba a mantenerla fiel. No sé si me explico. Grabar el sexo para el chantaje. Desafortunadamente, con la tecnología hoy en día, uno debía de tapar las cámaras. Veo que no tengo mi cámara tapada, pero debía de tapar las cámaras en los computadores, porque se puede prender desde lejos. A la distancia se puede prender los micrófonos y las cámaras en los computadores y en los teléfonos. El rechazo de anticonceptivos también es una forma de coerción sexual, y aborto forzado o gravidez forzada también, que no le da el control sobre su cuerpo. Coerción sexual existe en un continuo del lado no coercivo, que son actos sexuales que los dos miembros de la pareja escogen libremente y sin presión. ¿Quieres hacer tal cosa? Sí, vamos. ¿Okay? No hay coerción, no hay problema. Después hay actos coercivos, actos sexuales bajo presión, que por ser bajo presión son realmente sin consentimiento. Como cuando un miembro de la pareja inicialmente no quiere hacer la cosa, pero después participa bajo presión o para mantener la paz. Muchas mujeres hacen lo que sus parejas les piden porque piensan que realmente no tienen la opción de decir que no. Si una mujer es violada una vez por su pareja, ella sabe que no tiene la opción de decir que no, nunca. Y ella probablemente se va a someter para no tener una lucha física. Y después hay actos forzados al otro lado del continuo, que son actos sexuales forzados, violación u otros actos sexuales forzados, actos sexuales cuando la víctima está borracha, endrogada, desmayada, aterrorizada o de otro modo incapacitada para dar su consentimiento. Y como les dije, en esos casos hay un riesgo elevado de homicidio. Se manifiesta también el control coercitivo en relaciones de adolescentes. No vamos a hablar mucho, pero en la parte de hacer preguntas, si quieren, podemos hablar más acerca de eso. ¿Y cuáles son los efectos, ya que estamos en el colegio de psicólogos? ¿Cuáles son los efectos psicológicos del control coercitivo? Brevemente, con una palabra o dos, ¿qué han visto? Baja autoestima, ¿qué más? Miedo, ¿qué más? Sometimiento, ¿qué más? Depresión, sí, ¿qué más?
suicidas, ideas suicidas, sí. Aislamiento, miedo, ansiedad, pánico, fobia, muy común. Si uno tiene ansiedad y pánico y fobias y no sale de casa, elimina el conflicto con el compañero, ¿no? Porque él no quiere que ella salga de casa. Bajo autoestima, concentración disminuida, depresión, vergüenza, autoculparse, trauma. Entonces, las víctimas pueden presentarse en vuestras clínicas, en vuestros consultorios con estos problemas y no van a saber, si no preguntan, no van a saber la raíz de los problemas que puede ser el control coercitivo o la violencia doméstica. El perspectivicidio es una palabra, perspecticide en inglés, no, es una palabra poco conocida, pero es la incapacidad de saber lo que uno sabe, inducida por el abuso. Les voy a dar un ejemplo. Una mujer me contó que ella estuvo casada durante 20 años con un abusador, un agresor, y él usaba mucho el gaslighting que les hablé antes. Entonces, ella decía que cuando él tenía, los dos trabajaban en una fábrica, y cuando él tenía día libre de trabajo, él dormía todo el día para poder molestarla de noche para que ella no pudiera dormir. ¿Entienden? Entonces, para obligarla a mantenerse despierta, para no dormir, para dejarla confusa. Y ella dijo que y él escondía sus antidepresivos, toda una serie de cosas. Y ella dijo que él empezó a decirle que no tenía 40 años, tenía 41 años. Y ella hacía los cálculos, pero con tiempo, él pasaba tanto tiempo diciendo que no era la edad que ella pensaba que era, que ella dijo que al final ella no sabía. Ella hacía los cálculos y parecía que tenía 40 años, pero como él decía que ella tenía 41, ella no estaba segura. Y ella dijo de que después de divorciarse, una vez enfrentó a él y dijo, ¿pero por qué le decías eso acerca del cumpleaños? Y él decía, quería ver cuán lejos podía ir contigo. Entonces fue todo un juego por él. ¿Cuáles son los efectos prácticos del control coercitivo? Una persona se queda sin casa, tiene problemas de salud, migrañas, dolores de cabeza, dolores de espalda, presión alta, pierde el trabajo porque no le deje ir al trabajo, porque está tan emocionada que no puede o que le llama a cada rato en el trabajo, entonces acaba por perder el trabajo. Adicciones, perder custodia de los niños, suicidio, como hablaron, hace violencia hacia otros. Sabemos que las mujeres victimizadas tienen más tendencia a abusar de los niños que mujeres no victimizadas. Entonces la víctima está presionada. Ok, vamos a hablar un poco acerca del género en la violencia doméstica, del control coercitivo. Sí. ¿Puede bajar un poco el aire acondicionado? ¿Bajar el aire? No. Sí. Él va a intentar hacerlo. Entonces, no sé si existe aquí, pero en mi país, en los Estados Unidos, hay todo un grupo de gente que trata de promover la idea de que hay equidad de género en la violencia doméstica. Los que trabajamos en este campo sabemos que no es así. Los hospitales están llenos de mujeres abusadas, no de hombres abusados. Homicidio, mucho más feminicidio por parte de maridos que por parte de mujeres. En encuestas que se hacen en comunidades se ve lo mismo. Pero igual se trata de promover esta idea de que hay equidad de género. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de género, podemos hablar más en la parte de las preguntas. Entonces, la violencia de mujeres contra sus parejas hombres es diferente de la violencia de hombres hacia sus parejas mujeres. No es la misma cosa. Normalmente, cuando mujeres agreden a sus compañeros, son incidentes puntuales. Pasó una vez, pasó 2 veces.
A veces fue de broma, a veces ella estaba defendiéndose, pero normalmente no es una cosa diaria, no es una cosa crónica. A veces hay lesiones graves, pero es muy poco común que hayan lesiones graves. Raramente provoca miedo crónico. Entonces, mismo los hombres que se dicen víctimas de violencia doméstica, si uno pregunta cómo es vivir con eso, normalmente no hablan de miedo, de tener miedo realmente. Hay casos que sí, vamos a hablar de uno. Muchas veces la violencia es en autodefensa, y si hay homicidio después, hay un error ortográfico, perdóname, si hay homicidio de la mujer hacia el hombre, normalmente es después de ella haber sido abusada durante mucho tiempo o de una agresión por parte del agresor hacia los niños. Entonces ella ha sufrido durante mucho tiempo. Cuando estamos hablando de violencia de hombres contra sus parejas mujeres, normalmente es violencia repetida y seguida. Las lesiones graves son muy comunes, inducen miedo crónico, es parte de una estrategia agresiva de control. Entonces no es que haya un empujón un día, el empujón es parte de todos los comportamientos que hemos hablado. Y si hay un homicidio, si él mata a ella, es después de años de abusarle a ella. ¿Entienden las diferencias? Okay. ¿Por qué el problema es mayormente hombres contra mujeres? Bueno, hay muchas explicaciones, voy a dar algunas, pero podríamos hablar más acerca de eso. Las mujeres aprenden a sacrificarse para el amor y la familia. ¿Es cierto? ¿Okay? ¿En el Perú? Algunos hombres aprovechan de esa ideal romántica. Mujeres ven el éxito de la relación como su responsabilidad. Entonces, si hay problemas en la relación, ellas se ven responsables para resolver. Entonces, ellas van a persistir en tratar de resolver los problemas porque ellas ven que ellas son responsables. Y para repetirlo, la mayoría de los hombres nunca tratarían así a una mujer. Ok, ahora vamos a hablar acerca de cambios legales y algunos casos, y después podemos intercambiar preguntas y comentarios. ¿Sí? Señorita. Entonces, cambios legales. ¿Qué debiera cambiar? Sé un poco, pero muy poco acerca de la ley en el Perú. Sé que ustedes tienen la violencia psicológica. Pero mismo así creo que hay cosas que se podían cambiar, porque como han visto, el control coercitivo es más que la violencia psicológica. Y también por lo que me han comentado, aunque la ley de violencia doméstica reconoce la violencia psicológica, en la práctica no aparece mucho en los casos, ¿es cierto? Okay. Entonces, se debiera cambiar el énfasis total en los incidentes específicos de violencia hacia el crimen de privar a otra persona de su autonomía. Entonces, el problema de la violencia doméstica no es el puntapié en la rodilla, aunque duele, es que una persona está privando a la otra de su libertad, de su derecho. Hay que considerar toda la historia y el contexto de la relación. Entonces, no solo un incidente, pero toda la historia importa. No es solo el incidente puntual. Y basar la carga legal en estos casos en los actos intentados y cometidos y no en el daño. He estado hablando mucho con José Jorge acerca de eso, de que en el Perú, según lo que me dice, si no se comprueba daños, entonces no hubo delito. Que a mí me cuesta creer eso, porque mira, si me roban un reloj y no me gustó el reloj, entonces no hay daño, pero hubo un delito, ¿cierto? Entonces si me maltrata,
mismo si no hay daño, el acto, el delito fue cometido. Entonces, he trabajado en muchos países y debe haber otros, pero no sé de otros donde el delito no tiene peso si no haya no es prueba de daño. Porque puede haber prueba de la agresión, ¿no? Pero la prueba de daño me parece un poco complicado. Y criminalizar el control coercitivo. Entonces, ¿cómo es criminalizar el control coercitivo? Hay leyes contra comportamientos coercitivos y controladores en la Reino Unido. Desde el año 2016 están vigentes. Para citar la ley, hacer una persona subordinada y o dependiente a través de aislarla de fuentes de apoyo, explotar sus recursos y capacidades por ganancia personal, privarla de lo que necesita para la independencia, resistencia y huida y regular su vida diaria. Muy interesante, otros países como Irlanda o Escocia creo están copiando y yo creo que es una cuestión de tiempo hasta que hayan más leyes sobre eso en el mundo. Se debía de permitir cargas en base de patrones y no solo en incidentes puntuales. Entonces, si hay abuso durante mucho tiempo, eso importa, no es solo tal día, a tal hora. Esas leyes no son sobre simpatía, sino son sobre comportamientos extremos. Les voy a dar algunos ejemplos de condenas. Bueno, en el 2017, 959 hombres y una mujer fueron condenados por comportamientos coercitivos y controladores en Inglaterra y Gales. Y les voy a hablar de 3 casos. Uno de los primeros casos es de novio, una foto de mejores días en su vida, ¿no? El novio controlaba todo aspecto de la vida de la novia. Solo le permitía comer atún y beterraga, porque quería que ella fuese más delgada. Le obligaba a correr todos los días para quemar 500 calorías para que endelgazca. Eso. Ejercicio forzado, entonces. Le obligaba a usar ropa que le tapaba desde el cuello hasta los pies. Le humillaba. Ella tenía un hijo pequeño, le humillaba frente al hijo, frente a otras personas también. Le obligaba a hacer sexo, mismo cuando ella no quería, físicamente le obligaba a hacer sexo, usaba agresión física. Y él fue condenado a 28 meses de prisión, incluido 12 meses por el comportamiento controlador. Eso es, los otros 16 meses fueron para la violencia física, pero alguno para la parte. Este otro sujeto, Miguel Woliter, de 30 años, fue investigado después de destruir maquinaria agrícola de la familia de su pareja. Entonces, llamaron a la policía, algunos de los familiares de la víctima, porque él había puesto cola dentro de la máquina agrícola, porque ella no había prestado dinero a él que él quería para comprar marihuana. Y él estaba enojado con ella, entonces destruyó la maquinaria de su familia. La policía es capacitada en el control coercitivo, entonces buscó signos de violencia repetida. Eso es muy importante, porque normalmente destruir la maquinaria de alguien resultaría en ¿qué? Una multa, ¿no? Es una falta, no es visto como un delito grave. Pero como los policías han sido capacitados en el control coercitivo, ellos ven todo tipo de crimen dentro de la familia como una ventana para ver qué más hay. Entonces empezaron a hacer preguntas a la señora. Parece que él había explotado a ella, maltratado a ella durante 13 años. Ella tenía fotos de lesiones en su telemóvil. Nunca había llamado a la policía, pero tenía evidencia. Y él testificó que él había controlado todo aspecto de mi vida, desde a dónde iba hasta la ropa que me ponía, hasta las cosas que me permitía tener.
y él tuvo una sentencia de 4 años. Ahora el caso de la joven, la única mujer que fue condenada por el control coercitivo en el año 2017. Jordan Worth, 22 años. Aisló y controló a su pareja durante 4 años. Y entonces, después de eso, empezó el abuso físico. Incluso acuchillar, escaldar con agua hirviente, obligarlo a pasar hambre y negarle tratamiento médico. Uno de los vecinos llamó a la policía y cuando entraron, él tenía plástico en las heridas de quemaduras que tenía por todo el cuerpo, porque ella había bajado inmenso de peso. Él tenía ciertos retrasos cognitivos, entonces no era capaz de defenderse totalmente de ella. Ella recibió una sentencia de 2 años y medio. 7 años y medio, sí. Mucho más que los hombres, que habían hecho lo mismo a mujeres, ¿no? Pero es significativo. En los Estados Unidos no tenemos legislación sobre el control coercitivo, pero sí aparece de ciertas formas en los tribunales. Si hay coerción en firmar documentos, entonces se puede testificar y los documentos ya no son válidos. Se baja o elimina cargas legales contra mujeres que lesionan o matan a sus abusadores a veces. Entonces, cuando llega un momento que ella no puede más y acaba por matar a un hombre que le ha abusado durante años, a veces ella no tiene que pasar tanto tiempo encarcelado o nada, depende del caso. Cuando víctimas de abusadores son obligadas a cometer delitos, por ejemplo, son obligadas a vender drogas o hacer cualquier otro delito, se baja la gravedad de la carga. Si la víctima creía que al no participar en el delito habría resultado en malos graves contra su persona. Se incorpora el control coercitivo en órdenes de protección y en casos hay fraude de inmigración, mujeres que han sido básicamente víctimas de trato y eso incluye el control coercitivo. ¿Qué podemos hacer en breve? Evitar de juzgar o controlar. No debíamos decir, señor, usted tiene que hacer tal cosa, porque así estamos repitiendo un control. Entonces tenemos que reconocer que ella conoce sus circunstancias mejor que nosotros y es ella que tiene que tomar decisiones. Pero podemos preguntar, ¿qué ayuda necesitas? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Es muy distinto si su mayor preocupación es ser acuchillada, que su mayor preocupación es que va a perder el trabajo o va a perder los hijos. Entonces debemos de preguntar qué más le preocupa. Entonces, gracias por escucharme. Y tenemos como media hora para hablar un poquito más acerca del asunto y después van a necesitar del salón. Gracias. Bueno, a ver, vamos a iniciar entonces la etapa de preguntas. Levanten la mano a ver para ver quiénes desean hacer una pregunta. ¿O un comentario? ¿Okay? Buenas tardes. Quería preguntarle si ha tenido algún caso de alguna pareja en la que haya habido, por ejemplo, encadenamiento o sexo violento, haya sido parte de un cuadro como de sadomasoquismo, en el que a veces la pareja acepta eso, ¿no? O generalmente estos cuadros son por presión, se dan bajo presión solamente, o a lo mejor en sadomasoquismo, y si eso puede ser catalogado como, no diría normal, sino común. No sé si me importa. Empezando con una pregunta sumamente difícil.
para mí, si dos miembros de una pareja están participando en actos sexuales por su voluntad y no tienen problema con eso, entonces no tengo que meterme. Si ella tiene la posibilidad de salir, de decir que no. Lo que he visto a veces es que ella puede empezar pensando que es un juego, pero después acaba por perder la posibilidad de decir que no. La autonomía. Y hoy en día con 50, ¿cómo es? 50 Shades of Grey, 50 sombras de Grey y todo, creo que hay mucha ideología del dolor en el sexo, también en la pornografía hay mucha ideología del dolor en el sexo, y he visto muchas mujeres jóvenes que se sienten obligadas no solo de experimentar, pero sino de ir más lejos que lo que realmente quieren. Entonces, depende de las circunstancias, pero si estoy trabajando con una pareja, me gustaría saber, hablar a solos con cada uno para saber realmente hasta qué punto es por su voluntad y también recomiendo que pasen un tiempo sin tener sexo sadomasoquista también para explorar otras cosas. Pero ya, no sé, ¿es suficiente? Yeah. Ahorita le pasamos. El abuso, bueno, estamos acá en Perú, no estamos en Estados Unidos, pero por lo menos lo que ve el colegio de psicólogos, las diferentes manifestaciones de violencia contra la mujer se dan por esto de los celos, y no nos ha hablado mucho de eso. Muy bien, voy a hablar y después le paso el micrófono. Ok, los celos. ¿Qué son los celos? Los celos normalmente son una disculpa por controlar a la pareja, ¿no? Los celos son una manera de disculpar comportamientos controladores. No quiero que mires a nadie, no quieres que hables con nadie. Entonces, los celos son un problema real para la persona que sufre de celos, pero eso no le da derecho de controlar a la pareja. Entonces tiene que llegar a un acuerdo acerca de lo que es permisible y lo que no es permisible. Si el acuerdo limita mucho a uno de ellos y no está de acuerdo, entonces no debían de estar juntos. Claro, pero disculpe, acá en Perú por decir se da los celos, pero se da también la infidelidad, ¿no? Entonces prácticamente el hombre se siente herido cuando hay eso que mira a otra persona o que conversa con otra persona, ve en su celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente por esas situaciones se vive la violencia contra la mujer. Entonces, el hombre se siente herido a veces cuando mira a otra persona. Son infidelidades, entre comillas, no es una clase de infidelidad, pero Sí, el machismo, ¿no? Sí, es el machismo, cierto. Sí, gracias por mencionarlo. Y el hombre sentirse herido es realmente, a final de cuentas, es su problema. Si quiere separarse por eso o si quiere mantenerse en la relación, la decisión es suya, ¿no? Pero eso no le da derecho de herir a la pareja. Ahora, hay parejas en que no están de acuerdo. Uno no quiere que hable con nadie, quiere que esté siempre en casa, no quiere que se junte con amigos o amigas, y el otro quiere más libertad de movimiento. Si no están bien, si no llegan a un acuerdo, entonces no deben estar juntos. No sé qué más decir. Pero sí, es muy complicado y creo que hay que educar a los niños. ¿Qué es una relación saludable? A ver, muy agradecido por sus aportes. Con respecto al maltrato a la mujer, estamos en Perú, estamos en Estados Unidos, en la China, se da en diferentes casos, ya sea en la clase A, B, C, D, pero se da. No podemos nosotros decir por qué allá en Estados Unidos de otra manera, eso es falso. Porque de acuerdo a las experiencias y maltratos e historias, eso es. Mayormente en Perú
muchas mujeres maltratadas son las mujeres dependientes, económicamente de la esposa. Y eso se ve en el Perú y se ve en Estados Unidos. Son historias reales, estudios reales. Eso quería yo contarle al colega que ha intervenido. Tenemos que ver, enfocar bien de los maltratos. No hay raza, no hay países, no hay fronteras para el maltrato. Sí, de cierta forma estoy de acuerdo, pero voy a diferenciar un poquito, porque creo que hay diferencias en la manera en que el maltrato aparece en países distintos. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchas armas por todos lados, que es pistolas, etc. Entonces hay mucho homicidio a pistola. En otro país, trabajé en Guyana, donde no hay muchas mujeres muertas a machete. Igual es violencia, ¿no? Pero es violencia de un tipo distinto. En los Estados Unidos, iba a decir gracias a Dios, pero no es gracias a Dios, es gracias a nosotros que estamos trabajando en eso. La cifra de violencia doméstica está bajando. Hay menos violencia doméstica por todos los trabajos que hemos hecho en los últimos años. Entonces creo que sí, que podemos cambiar nuestros países, nuestras culturas, para no permitir. ¿Por qué hay violencia de hombres hacia mujeres? Porque pueden. Porque tienen la fuerza y tienen el permiso de la sociedad de pegar y de controlar a sus parejas. Si dejamos de permitir, si intervenimos con nuestros seres queridos, casi todo el mundo aquí debe conocer a alguien que está siendo victimizado en este momento, en su vida personal, ¿no? Si intervenimos, si hablamos, si decimos que no es así que se hacen las cosas, podemos cambiar la sociedad. Creo. Yo quería sugerir un ratito, nada más para terminar, lo que quería sugerir, porque generalmente estamos en la problemática, vemos el análisis de las consecuencias, los estímulos. Quería sugerir, de repente el Colegio de Psicólogos podría comprometerse a hacer charlas de prevención en violencia. Ahora ya es un enfoque diferente, coercitivo, me pareció muy interesante y la felicito por la claridad de su exposición. Entonces, hacer charlas de prevención en violencia coercitiva, lo que quiera, para parejas. Porque si usted escucha esto antes, va a estar ya con la oreja parada un poco en estado de alerta. Aunque una personalidad patológica o enferma no se va a poder curar de un día para otro. Pero había algunos filtros. Por ejemplo, digo yo, en los municipios, acá en el Perú se exige el análisis de sangre de ambos miembros de la pareja, como una cosa obligatoria. Pues exijamos también evaluación psicológica del hombre y de la mujer para caminar hacia una vida en común que no perjudique a terceros. Desafortunadamente no hay ninguna evaluación psicológica que pueda detectar un agresor. Entonces eso no funcionaría, pero estoy 100% de acuerdo con la necesidad de prevención. Prevención en la escuela, prevención en la comunidad, en los centros médicos, prevención solo con mujeres, prevención solo con hombres, y prevención sobre todo con hombres. Pero también grupos de tratar a hombres agresores, que yo sepa no hay mucho de eso en el Perú. Vi una mano levantada. ¿Sí? Sí, después usted. Sí, Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer a esta importante entidad por enriquecer la charla, igualmente a la PhD Lisa Arneson. Principalmente mi pregunta la quiero dividir primero en la parte de la víctima. En la víctima, ¿qué terapias, qué técnicas, qué tratamiento, qué procedimientos se podrían realizar para poder asistirla, para poder dar el tratamiento? Y a la parte del victimario, el agresor, ¿qué posibilidades de reinsertarse, rehabilitarse y qué técnicas se podría utilizar también? Muchas gracias. Gracias. Bueno, esto podría ser un curso de un año entero para cada una de estas preguntas.
Yo creo, y la investigación muestra, que los grupos de apoyo son sumamente importantes para mujeres victimizadas. Porque si estoy en un grupo y veo que me gusta mi compañera Claudia y ella fue victimizada, y yo veo que ella es una buena persona y ella tiene valor y ella está pensando de la misma forma que yo, entonces también gano autoestima. Entonces creo que grupos de apoyo mutuo son sumamente importantes. En la terapia individual, sí, yo creo que la terapia cognitiva, conductual, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Conductual, que eso es muy, muy útil para corregir algunos de los errores de pensamiento. Por ejemplo, una persona abusada puede pensar, bueno, yo soy mala, soy torpe, soy estúpida, todas esas cosas, porque así le han dicho durante tiempo. Entonces uno trabajando muestra que no lo es. En cuanto a trabajar con agresores, ojalá que se empiece grupos así en el Perú dentro de poco. Y hay modelos en los Estados Unidos, hay gente que trabaja en español en los Estados Unidos que vendrían acá para mostrar cómo se puede hacer esos grupos, para no tener que empezar desde el cero. Hay técnicas, hay libros. Normalmente los grupos son mucho más eficaces que terapia individual con agresores, porque en el grupo el hombre empieza a disculparse y explicar, bueno, yo hice tal cosa porque tengo celos, porque ella hizo tal cosa, ella tiene la culpa, y el compañero le dice claramente en la cara que está mintiendo, que eso no tiene un sentido. Entonces los grupos son los más eficaces. Y también en cuanto a prevención, prevenir todo tipo de machismo, de desprecio hacia las mujeres, es también prevención de violencia. ¿Quién más? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Bueno, con una estadística actualmente en el Perú de 13 feminicidios aproximadamente, quisiera saber qué tan relacionado está para usted. Es difícil escuchar. ¿Qué tan relacionado está para usted? No, aleja el micro. Decía, ¿qué tan relacionado está para usted lo que es el temperamento, el carácter y la personalidad? Relacionados con los hechos de violencia, bueno, lamentablemente se ve mayor incidencia en mujeres. El perfil del agresor, dice. De la víctima. Ok, voy a hablar de los dos. No hay ningún perfil del agresor. No hay ninguno. No hay prueba que detecte un agresor. Ok, no existe. De la víctima. Las víctimas somos todos. Posiblemente, depende de nuestras circunstancias. Después de ser victimizadas, entonces las víctimas tienen ciertas características en común, pueden tener ciertas características en común, del estrés postraumático, de miedos, de ansiedades. Pero antes de ser victimizada, son iguales a nosotras, no son distintas. Cualquier persona puede ser victimizada. Ahora les voy a contar algo que no les he contado hasta el momento, pero les voy a contar. Estuve casada feliz, bastante feliz, 26 años, me casé a los 19 años. Un buen matrimonio, pero llegó a su final y me divorcié. Unos años después empecé a tener una relación con un hombre que fue controlador. No fue violencia doméstica, pero fue control coercitivo. Estuve en esa relación 4 años, me salí, estoy en una relación muy feliz. No tengo un perfil psicológico. Soy la misma persona que fui en la relación buena antes y la relación buena de hoy. Pero la relación de control coercitivo sí me hizo daño en el momento y he recuperado. Antes, cuando me decían que cualquier mujer podría ser victimizada, realmente no lo creía. Hasta cierto punto lo creía, pero pensé, no, pero realmente ella tiene que tener una historia de abuso en su pasado, tiene que haber algo en su familia, algo en su formación, una mujer muy inteligente, no puede ser, una mujer educada, no puede ser. Y ahora de mi propia experiencia les puedo decir que realmente podría pasar a cualquier persona. Yo fui vulnerable después del divorcio, fui un poco más vulnerable
pero cualquier persona puede ser victimizada. Entonces, recomiendo que resisten el impulso de diagnosticar problemas de personalidad en personas victimizadas aparecen muy distintas un año después de salir de la relación. Se ha hecho estudios en los Estados Unidos que mujeres que están huyendo de una relación de violencia, en el momento que están huyendo, en que están en un refugio, las pruebas psicológicas parecen psicóticas. Pero un año después no son psicóticas, pero es que han estado en situaciones muy, muy, muy extremas. Y por eso aparecen tan mal. Entonces yo creo que ustedes, mayormente psicólogos, es muy importante tener eso en cuenta. La situación es loca, no es la víctima. Buenas tardes. Usted mencionó sobre las leyes que hay en su país y las leyes que son muy diferentes. Quisiera que nos mencione cuáles son las leyes que ustedes utilizan, digamos, cómo defiende a la víctima y cómo también se va en... No soy abogada, entonces no soy perito en eso, pero voy a hacer lo posible. En nuestro país, el delito de la violencia doméstica, el delito del abuso sexual infantil, de la violencia en familia, son como otros delitos. Si ocurrió el acto, entonces es un delito. Entonces, no hay que medir el daño. No medimos el daño. El daño no importa en cuanto a la ley. Tal como si me robas la cartera, no importa el daño. Si me gustaba mucho la cartera, no me gustaba mucho. Es el acto en sí que es el delito. Hay una sanción, exacto, hay una sanción y la sanción no depende del daño, depende del acto. Eso es para el agresor, eso es para el agresor, ¿no? Y para la víctima, ¿cómo? Y para la víctima, ¿cómo hacen para, digamos, darle el soporte, la protección? Porque a veces por defensa puede actuar y no, cuando se va al jurado. No hay, aquí en situaciones en Perú, que un policía se defiende ante un agresor, ¿no? Entonces sale perjudicado el policía si es que mata al agresor. Entonces, en este caso, para la mujer que ha sido agredida, si mata a su agresor, ¿cómo Para la mujer agredida que acaba por matar a su agresor, no es una situación uniforme ni es una situación bonita, ¿no? Entonces hay muchos casos en que las mujeres son víctimas, son encarceladas durante un tiempo, 1 año, 2 años, hasta ganar su libertad. Hay otros casos en que son condenadas, pero en vez de ser condenadas al homicidio, son condenadas a una carga más baja de manslaughter, no sé cómo se dice, una pena de matar sin querer o algo así. Entonces, también tenemos protocolos para distinguir entre violencia de autodefensa y violencia primaria. Y hay protocolos para los policías también, para poder distinguir. Por ejemplo, yo trabajé con una mujer y el hombre agredió varias veces a ella y ella llamó a la policía. La segunda vez que ella llamó a la policía, en cuanto no venían, él fue a otro cuarto, agarró un cuchillo y le cortó a sí mismo con un cuchillo. Y entonces cuando la policía llegó, él estaba sangrando. Y él dijo naturalmente que había sido ella quien le había agredido. Y entonces ella enfrentaba cargos mayores que él. Y él dijo, si tú llamas alguna vez más a la policía, va a ser peor. Y usó eso para controlar a ella. Desafortunadamente eso es bastante común. Entonces no hay un sistema perfecto para nada en mi país con eso. Pero vamos trabajando, vamos teniendo conferencias. Hay conferencias de 5,000 personas hablando de violencia contra la mujer.
páginas y correos. Mi correo está ahí, sí, contacto. Si me escriben, después les puedo dar más información. Buenas tardes. Para completar un poco la información que nos ha dado, de que las víctimas no tienen un perfil, cualquier mujer podría ser en cualquier momento caída. En el caso del agresor, un hombre como cualquiera puede convertirse en agresor bajo una circunstancia o tiene alguna característica que lo pueden ayudar a que esta persona comience a tener esos Se ha buscado el perfil del agresor doméstico y no se encuentra. Y ahora la idea es que creemos es que la decisión de abusar a una mujer es una decisión moral. No es un problema psicológico, es una decisión moral de agredir a otra persona. Ahora, podría haber diferencias, por ejemplo, en impulsividad, tal vez, pero tal vez no, porque realmente muchas veces la agresión no es impulsiva, es planeada, ¿no? Es que sale a tomar con la idea de regresar a casa y abusar a la mujer. Entonces, no encontramos un perfil. Pueden influir los modelos familiares, pero ni siempre. También hay modelos en la cultura, ¿no? En películas, en pornografía.